Una historia que nos enseña que los secretos más oscuros tienen la costumbre de salir a la luz en el momento menos esperado. Hoy les contaré sobre Santiago, un hombre que creía conocer a la mujer de su vida, hasta que una confesión cambió todo minutos antes de caminar al altar. Lo que parecía ser el día más feliz de sus vidas se convirtió en el escenario de una venganza tan inesperada como brillante. Esta es una historia sobre traición, dignidad y cómo la justicia a veces llega vestida de blanco. Prepárense para una historia que los hará reflexionar sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y cómo las mentiras, por más pequeñas que parezcan, pueden destruir todo lo que hemos construido. Santiago Mendoza había esperado este día durante 2 años. A sus 32 años, finalmente había encontrado a la mujer perfecta para compartir su vida. Camila Restrepo, de 28 años, era todo lo que había soñado. Inteligente, hermosa, carismática y aparentemente honesta. Se habían conocido en una conferencia de negocios en Medellín, Colombia, donde Santiago trabajaba como ingeniero civil para Construcciones Valle Esmeralda, una empresa que había fundado su padre y que ahora él dirigía con gran éxito. Camila trabajaba como coordinadora de eventos para Servicios Cielo Nocturno, una empresa de marketing digital que había ganado varios premios por sus campañas innovadoras. Desde el primer momento en que se vieron, hubo una conexión especial. Ella tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una forma de hablar que hacía que Santiago se sintiera como el hombre más importante del mundo. Durante los 2 años de noviazgo, Santiago había sido completamente transparente con Camila. Le había contado sobre sus miedos, sus sueños, sus fracasos pasados y sus ambiciones futuras. Había compartido con ella sus inseguridades sobre tomar las riendas del negocio familiar y cómo a veces se sentía abrumado por la responsabilidad de mantener el legado que su padre había construido durante décadas. Camila, por su parte, parecía ser igual de abierta. Le había hablado de su infancia difícil, de cómo había tenido que trabajar desde muy joven para ayudar a su madre soltera y de cómo había logrado abrirse camino en el competitivo mundo del marketing digital. Santiago admiraba su fortaleza y determinación, y esto solo había fortalecido su amor por ella. La propuesta de matrimonio había sido perfecta. Santiago había planeado todo al detalle. Un viaje romántico a Cartagena, una cena a la luz de las velas en el hotel histórico más exclusivo de la ciudad amurallada y el anillo que había diseñado especialmente para ella con la ayuda del joyero más reconocido de la ciudad. Cuando Camila dijo que sí, Santiago sintió que finalmente todas las piezas de su vida encajaban en su lugar. Los preparativos de la boda habían sido intensos pero emocionantes. Habían elegido una hermosa hacienda en las afueras de Medellín, con jardines exuberantes y una capilla colonial que parecía sacada de un cuento de hadas. La lista de invitados incluía a 150 personas, familia, amigos cercanos, colegas de trabajo y algunos de los clientes más importantes de ambas empresas. Santiago había insistido en que la boda fuera un reflejo de sus valores, elegante, pero no ostentosa, tradicional, pero con toques modernos. Camila había estado de acuerdo en todo, mostrando el mismo entusiasmo y dedicación que él sentía. Habían pasado meses eligiendo cada detalle: las flores, la música, el menú, incluso el tipo de papel para las invitaciones. La noche anterior a la boda, Santiago había dormido en casa de su mejor amigo y padrino, Miguel Ángel, siguiendo la tradición de que los novios no se vieran hasta el momento de la ceremonia. Había estado nervioso, pero era un nerviosismo feliz, lleno de expectativa y amor. Había repasado mentalmente sus votos matrimoniales, palabras que había escrito desde el corazón y que expresaban todo lo que sentía por Camila. Esa mañana Santiago se había despertado temprano, sintiéndose como si fuera el hombre más afortunado del mundo. El día estaba perfecto, el cielo despejado, una brisa suave que movía las hojas de los árboles y esa sensación de que el universo conspiraba a su favor. Se había vestido con cuidado, ajustándose la corbata que su padre le había regalado especialmente para la ocasión, una corbata que había pertenecido a su abuelo el día de su propia boda. La hacienda estaba transformada en un verdadero paraíso. Las hortensias blancas y rosadas adornaban cada rincón, creando un ambiente romántico y sofisticado
que había costado meses de planificación. Santiago había llegado 3 horas antes de la ceremonia, no porque fuera necesario, sino porque quería asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. Era su forma de ser, meticuloso, cuidadoso, siempre buscando la excelencia en todo lo que hacía. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3 de la tarde. Santiago saludaba a cada uno con una sonrisa genuina, sintiéndose genuinamente feliz de compartir este momento especial con las personas que más amaba. Su padre, don Carlos Mendoza, un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco, pero con la energía de alguien 20 años menor, no podía ocultar su orgullo. Había trabajado toda su vida para construir construcciones Valle Esmeralda desde cero, y ver a su hijo formar una familia era la culminación de todos sus sueños. La madre de Santiago, doña Elena, una mujer elegante que había dedicado su vida a la familia y a obras benéficas, estaba radiante. Había ayudado en todos los preparativos de la boda y había desarrollado un cariño especial por Camila, a quien consideraba como la hija que nunca había tenido. «Camila es perfecta para ti», le había dicho a Santiago la semana anterior. «Tiene esa combinación de dulzura y fortaleza que necesitas en una compañera de vida». Miguel Ángel, el mejor amigo de Santiago desde la universidad, había llegado temprano para cumplir con sus deberes de padrino. Era un hombre alegre y carismático que trabajaba como arquitecto en la misma empresa y había sido testigo de toda la relación entre Santiago y Camila. «Nunca te había visto tan feliz», le había dicho a Santiago mientras se preparaban en una de las habitaciones de la hacienda. «Camila realmente te complementa de una manera especial». Los invitados por parte de Camila también habían llegado puntuales. Su madre, doña Patricia, una mujer trabajadora que había criado a Camila sola después de que su esposo las abandonara cuando Camila tenía apenas 10 años, estaba visiblemente emocionada. A pesar de las dificultades económicas que habían enfrentado, siempre había inculcado en su hija valores sólidos y la importancia de la educación y el trabajo duro. Las amigas de Camila, principalmente colegas de servicio Cielo Nocturno, charlaban animadamente sobre lo hermosa que se veía la novia y lo romántico que era todo el evento. Habían trabajado juntas en varios proyectos y admiraban la dedicación y creatividad que Camila aportaba a cada campaña. Para ellas, Camila era un ejemplo de cómo una mujer podía triunfar en el mundo profesional sin perder su feminidad y calidez humana. El fotógrafo y el camarógrafo se movían discretamente entre los invitados, capturando esos momentos espontáneos que harían que los recuerdos de este día fueran eternos. Santiago había contratado a los mejores profesionales de Medellín porque quería que cada sonrisa, cada lágrima de alegría, cada abrazo quedara inmortalizado para las futuras generaciones de su familia. La música de fondo, interpretada por un cuarteto de cuerdas, creaba una atmósfera mágica. Santiago había elegido personalmente cada pieza musical, incluyendo algunas canciones que tenían un significado especial para él y Camila. La canción que estaba sonando cuando se conocieron, la melodía que había estado tocando durante su primera cita y la pieza clásica que siempre ponían cuando cocinaban juntos en su apartamento. A las 4:30, faltando solo media hora para la ceremonia, Santiago se dirigió a la habitación donde se estaba preparando para hacer los últimos ajustes a su traje. Se sentía más nervioso de lo que había esperado, pero era un nerviosismo positivo, lleno de anticipación y amor. En unas pocas horas, Camila sería oficialmente su esposa y comenzarían esa nueva aventura juntos que habían estado planeando durante tanto tiempo. Santiago estaba en la habitación adyacente a la capilla, ajustándose la corbata por tercera vez, cuando escuchó voces que venían del cuarto contiguo. Al principio no le prestó atención, pensando que serían algunos invitados conversando, pero algo en el tono de las voces lo hizo detenerse. Una de esas voces era definitivamente la de Camila y sonaba diferente. Había una tensión en su voz que nunca antes había escuchado. «No puedo seguir con esto, Isabela», escuchó que decía Camila. Santiago frunció el ceño, preguntándose quién sería Isabela. No recordaba haber invitado a ninguna Isabela a la boda y conocía a todas las amigas cercanas de Camila. La curiosidad lo llevó a acercarse más a la pared que separaba las dos habitaciones.
Tienes que decírselo ahora o nunca, respondió una voz femenina que Santiago no reconocía. No puedes casarte con él llevando este peso. No es justo para ninguno de los dos. La voz sonaba mayor, como de una mujer de unos 40 años, con un acento que Santiago no podía identificar completamente. ¿Cómo le digo que todo ha sido una mentira? La voz de Camila se quebró ligeramente. ¿Cómo le explico que la mujer de la que se enamoró nunca existió realmente? Santiago sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿De qué estaba hablando Camila? ¿Qué mentiras? ¿Qué había sido falso en su relación? El corazón de Santiago comenzó a latir más rápido. Se acercó aún más a la pared, presionando su oído contra la superficie fría. Podía escuchar cada palabra con claridad cristalina, y cada palabra era como una daga clavándose en su pecho. Mi nombre real no es Camila Restrepo, continuó la voz de su novia. Es Camila Herrera. Cambié mi apellido legalmente hace 5 años para escapar de mi pasado. Santiago cree que soy de una familia trabajadora pero honesta, pero la verdad es que vengo de una familia involucrada en negocios turbios. Mi padre no nos abandonó cuando yo era niña. Está en prisión por fraude y lavado de dinero. Santiago tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. La mujer que había amado durante 2 años, con quien había planeado pasar el resto de su vida, había estado mintiendo sobre su identidad desde el primer día que se conocieron. Y eso no es todo, continuó Camila. Su voz ahora apenas un susurro. La empresa para la que trabajo, Servicios Cielo Nocturno, está siendo investigada por prácticas fraudulentas. Hemos estado manipulando datos de campañas publicitarias para inflar nuestros resultados y cobrar más a los clientes. Yo sabía todo esto, Isabela. Sabía que estábamos estafando a empresas como la de Santiago, y nunca dije nada. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Santiago. No solo había estado viviendo con una mentira sobre la identidad de Camila, sino que ella había estado involucrada en actividades que podrían afectar directamente su propia empresa. Construcciones. Valle Esmeralda había contratado los servicios de Servicios Cielo Nocturno en 2 ocasiones durante el último año, precisamente por recomendación de Camila. Hay más, continuó Camila, y Santiago no estaba seguro de si su corazón podría soportar más revelaciones. Durante estos 2 años he estado pasando información sobre los proyectos de construcciones Valle Esmeralda a empresas competidoras. Sabía cuáles eran sus propuestas, sus precios, sus estrategias. Santiago me confiaba todo porque creía que era su futura esposa y yo vendía esa información. Santiago se dejó caer en una silla cercana, sintiendo como si acabara de recibir un golpe físico en el estómago. La mujer que amaba no solo había mentido sobre su identidad, no solo estaba involucrada en fraudes que afectaban su empresa, sino que había estado traicionando su confianza de la manera más vil posible. Había estado usando su amor contra él, convirtiendo su relación en un arma para destruir todo lo que su familia había construido durante décadas. Santiago se quedó inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negaba a aceptar la realidad. Esta tenía que ser una pesadilla. En cualquier momento se despertaría y descubriría que todo había sido un sueño terrible. Pero las voces continuaban al otro lado de la pared, y cada palabra confirmaba que su peor pesadilla se había vuelto realidad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Isabela. ¿Por qué te involucraste con Santiago si sabías que ibas a traicionarlo? La pregunta que Isabela había hecho era exactamente la misma que Santiago se estaba haciendo en ese momento. Al principio fue solo trabajo, respondió Camila, y Santiago pudo detectar lágrimas en su voz. Mi jefe en Servicios Cielo Nocturno me pidió que me acercara a Santiago para obtener información sobre sus licitaciones. Era solo un trabajo, una manera de ganar dinero extra y asegurar mi posición en la empresa. Pero luego me enamoré de él de verdad. Santiago sintió una mezcla confusa de alivio y furia. Por un lado, saber que los sentimientos de Camila habían sido reales le daba cierta tranquilidad. Por otro lado, el hecho de que hubiera continuado traicionándolo incluso después de enamorarse, lo hacía sentir aún más traicionado. «Si te enamoraste de él, ¿por qué continuaste?», insistió Isabela. «¿Por qué no le dijiste la verdad y dejaste todo ese mundo atrás?». Santiago se encontró esperando desesperadamente la respuesta a esa pregunta. «Porque tenía miedo»,
admitió Camila. Miedo de perderlo. Miedo de que no pudiera amarme si supiera la verdad sobre mí. Y también porque mi familia me necesitaba. El dinero que ganaba con la información de Santiago ayudaba a pagar los gastos médicos de mi madre. Ella está enferma, Isabela. Tiene cáncer y los tratamientos son muy costosos. Santiago sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. Cada nueva revelación cambiaba completamente su perspectiva sobre la situación. Ahora entendía que Camila no había sido simplemente una villana fría y calculadora. Había estado en una situación desesperada, tratando de cuidar a su madre enferma mientras navegaba por un mundo de corrupción y engaños. Pero esto no puede continuar, dijo Isabela firmemente. No puedes casarte con él basando toda tu relación en mentiras, y no puedes seguir traicionándolo sin importar las razones. Tienes que tomar una decisión. O le dices la verdad y confías en que su amor sea lo suficientemente fuerte para superarlo, o terminas con esto ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Santiago escuchó pasos en la habitación contigua y el sonido de alguien caminando de un lado a otro. Podía imaginar a Camila paseando nerviosamente, luchando con la decisión más importante de su vida. Parte de él quería irrumpir en la habitación en ese mismo momento y confrontarla, pero otra parte necesitaba escuchar más, necesitaba entender completamente la situación antes de decidir qué hacer. Si le digo la verdad, lo perderé, murmuró Camila. Y si no se lo digo, estaré viviendo una mentira por el resto de mi vida. No hay una salida buena de esta situación, Isabela. He arruinado todo. Camila, dijo Isabela con voz suave pero firme, el amor verdadero se basa en la honestidad. Si Santiago realmente te ama, encontrará una manera de perdonarte. Y si no puede hacerlo, entonces tal vez no era el amor que pensabas que era. Pero vivir una vida basada en mentiras no es vivir en absoluto. Es existir en una prisión que tú misma has construido. Santiago se dio cuenta de que Isabela tenía razón. Durante 2 años, él había amado a una mujer que en gran parte era una ilusión. Los momentos felices habían sido reales, pero estaban construidos sobre una base de engaños y traición. Se preguntó cuántas veces Camila había tenido que morderse la lengua para no revelar la verdad, cuántas veces había tenido que inventar historias para cubrir sus mentiras. El silencio se extendió por varios minutos, y Santiago comenzó a preguntarse si las mujeres habían salido de la habitación. Estaba a punto de alejarse de la pared, cuando escuchó que Camila hablaba de nuevo, esta vez con una voz más decidida. Tienes razón, Isabela. No puedo continuar con esto. Voy a decírselo todo. Ahora mismo, antes de la ceremonia. Santiago sintió su corazón acelerarse. En pocos minutos, toda su vida cambiaría para siempre. ¿Estás segura?, preguntó Isabela. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Todo cambiará. Ya cambió, respondió Camila. Cambió el momento en que decidí mentirle desde el principio. Al menos ahora puedo intentar arreglar las cosas siendo honesta. Santiago escuchó pasos acercándose hacia la puerta y rápidamente se alejó de la pared, fingiendo que estaba ajustándose el traje frente al espejo. La puerta de su habitación se abrió suavemente y Camila entró vestida con su hermoso vestido de novia. Incluso en ese momento de crisis, Santiago no pudo evitar pensar en lo radiante que se veía. El vestido blanco de seda la hacía lucir como un ángel, y el velo de su abuela enmarcaba su rostro de una manera que le quitaba el aliento. «Santiago», dijo Camila con voz temblorosa, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y sus manos temblaban ligeramente. Santiago la miró fijamente, sintiendo una mezcla de amor, dolor, decepción y curiosidad por cómo ella decidiría confesar todo lo que él ya sabía. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, decidiendo darle la oportunidad de ser honesta, sin revelar que ya había escuchado su conversación. Camila tomó una respiración profunda y se acercó a él. «Lo que voy a decirte va a cambiar todo entre nosotros. Probablemente vas a odiarme, y no te culparía si decides cancelar la boda en este mismo momento». Sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le costara un esfuerzo enorme. «Cuéntame», dijo Santiago, su voz más calmada de lo que realmente se sentía. Por dentro, su mente ya estaba trabajando furiosamente.
no solo procesando el dolor de la traición, sino también formulando un plan. Si Camila había estado jugando un juego durante 2 años, tal vez era hora de que él también jugara. Camila comenzó a contar su historia, revelando cada detalle que Santiago ya había escuchado a través de la pared. Habló sobre su verdadero apellido, sobre su padre en prisión, sobre su trabajo en servicios cielo nocturno, sobre la venta de información confidencial y sobre la madre enferma que había sido su motivación para continuar con la traición. Con cada palabra, Santiago observaba cuidadosamente las reacciones de Camila. Pudo ver el dolor genuino en sus ojos, el arrepentimiento real en su voz y la lucha interna que estaba experimentando. Se dio cuenta de que, aunque había mentido y traicionado, también había estado sufriendo las consecuencias de sus decisiones durante todo este tiempo. Cuando Camila terminó de hablar, se quedó de pie frente a él, esperando su reacción con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que no merezco tu perdón», murmuró. «Sé que he destruido todo lo que teníamos, pero necesitabas saber la verdad antes de tomar la decisión de casarte conmigo o no». Santiago permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de Camila, se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Gracias por decirme la verdad», dijo Santiago, su voz sorprendentemente calmada. Camila lo miró con sorpresa, claramente esperando una reacción más explosiva. «Sé que debió haber sido difícil para ti cargar con esto durante tanto tiempo». Camila parpadeó varias veces, confundida por su reacción. «¿No estás furioso?», preguntó. «¿No me odias?». Su voz temblaba con una mezcla de alivio y desconcierto. Santiago sonrió, pero fue una sonrisa diferente a cualquiera que Camila hubiera visto antes. Era una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Por supuesto que estoy herido», admitió. «Pero también entiendo que estabas en una situación muy difícil. Tu madre estaba enferma, necesitabas dinero, y te encontraste en un mundo donde las decisiones éticas no siempre son claras. ¿Entonces me perdonas?», preguntó Camila, apenas atreviéndose a esperar que fuera posible. «Te perdono», dijo Santiago, apretando suavemente sus manos. «Pero necesito pedirte algo. Necesito que esta sea la última mentira entre nosotros. A partir de ahora, todo tiene que ser completamente honesto. ¿Puedes prometerme eso?». Por dentro, Santiago ya estaba ejecutando su plan. Si Camila había estado jugando un juego durante 2 años, él había aprendido las reglas en menos de 1 hora. Camila asintió vigorosamente, las lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Te prometo que nunca más te mentiré sobre nada. Te amo demasiado para volver a hacerte daño de esa manera». «En ese caso», dijo Santiago, acercándose más a ella, «creo que deberíamos proceder con la boda. Nuestros invitados están esperando y no quiero decepcionar a nuestras familias». Camila lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que Santiago estuviera dispuesto a casarse con ella después de todo lo que le había confesado. «¿Estás seguro?», preguntó. «Después de todo lo que te he hecho, ¿realmente quieres casarte conmigo?». Santiago la besó suavemente en la frente. «Todos cometemos errores, Camila. Lo importante es que hayas encontrado el valor para decirme la verdad. Eso me demuestra que la mujer de la que me enamoré sí existe, solo que estaba escondida detrás de algunas decisiones desafortunadas». Camila se abrazó a él, sollozando con alivio. «No puedo creer lo comprensivo que eres. Pensé que me odiarías para siempre». Santiago la abrazó de vuelta, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Había tomado una decisión, y esa decisión cambiaría todo. «Vamos», dijo Santiago, separándose suavemente de ella. «Nuestros invitados nos están esperando. Es hora de convertirnos en marido y mujer». Camila sonrió a través de sus lágrimas, sintiendo como si hubiera recibido un milagro. Lo que Camila no sabía era que Santiago había decidido proceder con la boda por razones completamente diferentes a las que ella imaginaba. No había perdonado realmente, no había olvidado la traición y definitivamente no había decidido simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Santiago había decidido que si Camila había estado jugando un juego durante 2 años, él también podía jugar, y él tenía la intención de ganar. La ceremonia procedió con normalidad, al menos en apariencia. Santiago y Camila caminaron hacia el altar tomados del brazo, sonriendo a sus invitados,
y posando para las fotografías como cualquier pareja feliz en su día de boda. Camila irradiaba felicidad, aliviada de haber confesado su secreto y de que Santiago la hubiera perdonado tan fácilmente. Durante los votos matrimoniales, Santiago habló con elocuencia sobre el amor, la confianza y la importancia de la honestidad en el matrimonio. Sus palabras sonaron sinceras y emotivas, arrancando lágrimas de alegría de muchos invitados. Camila, por su parte, prometió ser siempre honesta y leal, palabras que ahora tenían un significado completamente diferente después de su confesión. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Santiago besó a Camila con ternura, y los invitados estallaron en aplausos. Por fuera, todo parecía perfecto. Por dentro, Santiago estaba ejecutando la primera fase de su plan. Durante la recepción, Santiago se comportó como el novio perfecto. Bailó con Camila, brindó con los invitados, posó para fotografías y dio un discurso emotivo agradeciendo a todos por acompañarlos en su día especial. Incluso mencionó lo afortunado que se sentía de haber encontrado a una mujer tan honesta y auténtica como Camila. Solo él sabía la ironía detrás de esas palabras. Durante la cena, Santiago se aseguró de sentarse junto a algunos de los invitados más importantes, clientes de Construcciones Valle Esmeralda, competidores de la industria y representantes de otras empresas de construcción. Mientras conversaba amigablemente, estaba mentalmente tomando notas sobre información que Camila había podido obtener a través de él y compartir con la competencia. También observó cuidadosamente a los colegas de Camila de Servicios Cielo Nocturno. Ahora que sabía sobre las prácticas fraudulentas de la empresa, podía interpretar sus conversaciones y comportamientos bajo una luz completamente diferente. Algunos comentarios que antes parecían inocentes, ahora revelaban pistas sobre la corrupción interna de la empresa. Camila, completamente ajena a los pensamientos de su nuevo esposo, disfrutaba plenamente de la celebración. Se sentía libre por primera vez en 2 años, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Creía genuinamente que Santiago la había perdonado y que podrían comenzar su matrimonio con una base sólida de honestidad. Durante la noche, Santiago tuvo varias conversaciones privadas con invitados clave. Con su padre, don Carlos, discutió algunos cambios estratégicos que quería implementar en la empresa. Con Miguel Ángel, habló sobre la importancia de revisar algunos contratos recientes para asegurar que todo estuviera en orden. A las 11 de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya habían comenzado a despedirse, Santiago se acercó a Isabela, la mujer misteriosa que había estado aconsejando a Camila. Se había dado cuenta de que Isabela era una consultora externa que Servicios Cielo Nocturno había contratado para asesoría ética, una ironía que no pasó desapercibida para Santiago. «Isabela, ¿verdad?», dijo Santiago con una sonrisa encantadora. «Camila me ha hablado mucho de usted. Dice que le ha dado consejos muy valiosos recientemente». Isabela lo miró con curiosidad, preguntándose qué sabía exactamente Santiago sobre su conversación con Camila. «Su esposa es una mujer muy especial», respondió Isabela cuidadosamente. «Espero que sean muy felices juntos». Había algo en la mirada de Santiago que la hacía sentir incómoda, aunque no podía identificar exactamente qué. «Oh, estoy seguro de que lo seremos», dijo Santiago, «especialmente ahora que hemos decidido ser completamente honestos el uno con el otro. La honestidad es la base de cualquier matrimonio exitoso, ¿no le parece?». Las palabras de Santiago tenían un doble significado que Isabela no pasó por alto. 3 semanas después de la boda, Santiago comenzó la segunda fase de su plan. Había usado esas 3 semanas para investigar exhaustivamente todo lo que Camila le había confesado, verificando cada detalle y descubriendo información adicional que ella ni siquiera había mencionado. Había contratado discretamente a un investigador privado para rastrear las actividades de Servicios Cielo Nocturno y confirmar las sospechas sobre sus prácticas fraudulentas. Los resultados habían sido aún peores de lo que había imaginado. La empresa no solo había estado manipulando datos de campañas publicitarias, sino que también había estado involucrada en esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal. También había descubierto que Camila había estado pasando información a más empresas competidoras de las que había admitido.
Durante los últimos 2 años, Construcciones Valle Esmeralda había perdido al menos 5 contratos importantes debido directamente a la información que Camila había filtrado. Las pérdidas económicas totales ascendían a varios millones de pesos. Pero la revelación más dolorosa había sido descubrir que la enfermedad de la madre de Camila, aunque real, no era tan grave como ella había dado a entender. Doña Patricia efectivamente tenía cáncer, pero estaba en remisión y su tratamiento había sido completamente cubierto por el seguro médico gubernamental. El dinero que Camila había ganado vendiendo información no había sido para gastos médicos, sino para mantener un estilo de vida lujoso que incluía un apartamento costoso, un automóvil de lujo y frecuentes viajes a Miami. Armado con toda esta información, Santiago decidió que era hora de que Camila experimentara las consecuencias de sus decisiones, pero su venganza no sería ruidosa ni destructiva, sería calculada, precisa y completamente legal. Santiago había heredado no solo el negocio de su padre, sino también su red de contactos en el mundo empresarial de Medellín. Don Carlos había construido relaciones sólidas con abogados, auditores, periodistas de investigación y funcionarios gubernamentales durante sus 40 años en el negocio. Santiago decidió que era hora de activar esa red. Su primer movimiento fue contactar a Alejandro Morales, el periodista de investigación más respetado de El Colombiano, el periódico más influyente de la región. Alejandro había expuesto varios casos de corrupción empresarial en el pasado y tenía una reputación impecable de verificar meticulosamente sus fuentes antes de publicar cualquier historia. Tengo información sobre una empresa que está defraudando a sus clientes y evadiendo impuestos, le dijo Santiago durante una reunión privada en un café discreto del centro de Medellín. Pero quiero que usted haga su propia investigación. No quiero que esto parezca un ataque personal. Santiago le proporcionó a Alejandro pistas suficientes para comenzar su investigación, pero sin revelar cómo había obtenido la información. Le dio nombres de empresas que habían sido víctimas del fraude, fechas específicas de transacciones sospechosas y números de cuentas bancarias que podrían revelar el lavado de dinero. Mientras tanto, Santiago comenzó a implementar cambios en Construcciones Valle Esmeralda que aparentemente no tenían nada que ver con Camila, pero que efectivamente cerrarían todas las vías a través de las cuales ella había estado obteniendo información confidencial. Creó nuevos protocolos de seguridad, cambió códigos de acceso, implementó un sistema donde la información sensible solo estaba disponible para un círculo muy reducido de personas de confianza. En casa, Santiago mantenía la fachada de ser el esposo comprensivo y amoroso. Continuaba tratando a Camila con cariño, llevándola a cenas románticas y actuando como si realmente hubiera perdonado y olvidado todo. Camila, aliviada y agradecida, había dejado completamente la guardia baja. «Eres increíble», le dijo Camila una noche mientras cenaban en su restaurante favorito. «No puedo creer lo afortunada que soy de tenerte. Otro hombre me habría echado de su vida inmediatamente después de lo que le confesé». «El amor verdadero perdona», respondió Santiago levantando su copa de vino en un brindis, «por nuestro futuro juntos, basado en la completa honestidad». Camila sonrió y chocó su copa con la de él, sin darse cuenta de la ironía en sus palabras. Un mes después de la boda, Santiago ejecutó la tercera fase de su plan. Había estado observando cuidadosamente los patrones de trabajo de Camila y había identificado exactamente cómo y cuándo ella obtenía y transmitía la información confidencial. Camila tenía la costumbre de revisar el computador de Santiago cuando él estaba en la ducha o cuando salía a correr en las mañanas. También había instalado discretamente una aplicación en su teléfono que le permitía acceder a sus mensajes y correos electrónicos. Santiago había descubierto todo esto a través de un experto en seguridad informática que había contratado para mejorar la ciberseguridad de su empresa. Decidió usar ese conocimiento a su favor. Comenzó a dejar información falsa en lugares donde sabía que Camila la encontraría. Contratos ficticios con precios inflados, estrategias de licitación completamente inventadas y planes de expansión que no tenían ninguna base en la realidad. La información falsa estaba diseñada cuidadosamente para ser creíble pero identificable. Santiago
podía rastrear exactamente dónde aparecía esa información y confirmar que Camila la estaba filtrando. Cada vez que la información falsa aparecía en una propuesta de la competencia, Santiago tenía más evidencia del alcance de la traición de su esposa. Paralelamente, Santiago comenzó a grabar discretamente sus conversaciones con Camila, no para usarlas legalmente, sino para documentar cualquier nueva mentira o confesión adicional que pudiera surgir. Había instalado pequeños dispositivos de grabación en su casa y en su oficina, siempre asegurándose de que fueran completamente legales, según las leyes de Colombia sobre grabaciones privadas. Durante este tiempo, Alejandro Morales había estado haciendo su investigación sobre Servicios Cielo Nocturno. Sus hallazgos confirmaron todo lo que Santiago había sospechado y revelaron información adicional que incluso Santiago no había conocido. La empresa había estado operando como parte de una red más grande de corrupción que involucraba a varios funcionarios gubernamentales y empresarios influyentes. «Esto es más grande de lo que pensaba», le dijo Alejandro a Santiago durante su segunda reunión. «Servicios Cielo Nocturno es solo la punta del iceberg. Hay un esquema completo de sobornos y manipulación de licitaciones públicas que involucra a docenas de empresas». Santiago sintió una mezcla de satisfacción y horror. Satisfacción porque su plan estaba funcionando perfectamente, y horror porque se daba cuenta de que Camila había estado involucrada en algo mucho más serio de lo que había admitido inicialmente. «¿Cuándo planea publicar la historia?», preguntó Santiago. «En 2 semanas», respondió Alejandro. «Quiero asegurarme de tener toda la documentación necesaria para respaldar cada acusación. Una historia de esta magnitud tiene que ser impecable». Santiago asintió, sabiendo que en 2 semanas la vida de Camila cambiaría para siempre. Pero antes de que eso sucediera, él tenía un último movimiento que hacer. La noche antes de que se publicara la investigación de Alejandro Morales, Santiago decidió que era hora de la confrontación final. Había organizado todo meticulosamente. Tenía evidencia documentada de todas las traiciones de Camila, grabaciones de sus actividades fraudulentas y copias de toda la información falsa que ella había filtrado a la competencia. Pero más importante aún, había preparado algo que Camila nunca esperaría. Había reunido a todas las partes afectadas por sus acciones para una reunión que cambiaría todo. «Camila», le dijo Santiago esa tarde, «necesito que vengas conmigo a una reunión importante esta noche. Es sobre el futuro de nuestro matrimonio y nuestros negocios». Camila, que había notado que Santiago había estado más distante en las últimas semanas, aceptó inmediatamente, esperando que finalmente pudieran hablar abiertamente sobre cualquier problema que pudiera estar afectando su relación. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de Construcciones Valle Esmeralda. Cuando Camila entró, se sorprendió al ver que no era una reunión privada entre ella y Santiago. En la mesa estaban sentados don Carlos, Miguel Ángel, Alejandro Morales, un abogado que Camila no reconocía, y para su absoluto horror, Isabela, la consultora que la había aconsejado confesarle todo a Santiago. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Camila, su voz temblando ligeramente. Podía sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no podía imaginar qué. Santiago se puso de pie y caminó hacia el frente de la sala. «Camila, durante las últimas 6 semanas he estado investigando todo lo que me confesaste el día de nuestra boda, y he descubierto que incluso en tu confesión continuaste mintiendo». El rostro de Camila se puso pálido. «¿De qué estás hablando? Te dije toda la verdad. No te mentí sobre nada». «¿Toda la verdad?». Santiago sonrió, pero era una sonrisa fría que hizo que Camila sintiera un escalofrío. «Le dijiste a tu esposo que el dinero que ganabas vendiendo información sobre su empresa no era para los gastos médicos de tu madre, sino para mantener tu apartamento de lujo y tus viajes a Miami». Camila abrió la boca, pero no salieron palabras. Su secreto más cuidadosamente guardado había sido descubierto. «Le dijiste que habías estado filtrando información no a una empresa competidora, sino a 5 empresas diferentes», continuó Santiago. «Le dijiste que las pérdidas que causaste a Construcciones Valle Esmeralda ascendían a más de 8 millones de pesos». «Santiago, yo», comenzó Camila, pero él levantó la mano para detenerla. «No he terminado», dijo Santiago.
¿Le dijiste que incluso después de nuestra boda continuaste pasando información? Sí, Camila. Sé sobre la información falsa que has estado filtrando durante las últimas 6 semanas. Cada contrato falso, cada precio inflado, cada estrategia inventada que planteé específicamente para que la encontraras y la vendieras. La habitación estaba completamente silenciosa. Camila se había dejado caer en una silla, su rostro completamente blanco. Se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente diseñada. Durante las últimas 6 semanas, continuó Santiago, no solo has demostrado que no habías cambiado realmente, sino que me has dado toda la evidencia que necesitaba para probar cada aspecto de tu traición. Santiago se dirigió a una pantalla que había en la sala y comenzó a mostrar documentos, grabaciones y fotografías. Aquí están las copias de todos los contratos falsos que filtraste a Innovaciones Arcoíris, dijo, mostrando documentos en la pantalla. Aquí están los registros de las transferencias bancarias que recibiste por esa información. Y aquí, dijo reproduciendo una grabación de audio, estás tú confirmando la venta de información a tu contacto en Distribuciones Estrella Brillante. Camila escuchó su propia voz traicionándola completamente. En la grabación, ella describía detalladamente los nuevos proyectos de Construcciones Valle Esmeralda y negociaba el precio por la información. Su voz sonaba confiada y profesional, sin ningún rastro del arrepentimiento que había mostrado en su confesión. Pero esto no es solo sobre nosotros, dijo Santiago. Señor Morales, ¿podría compartir lo que ha descubierto sobre Servicio Cielo Nocturno? Alejandro Morales se puso de pie y comenzó a presentar los hallazgos de su investigación. Habló sobre el esquema de fraude masivo, la manipulación de datos, el lavado de dinero y la red de corrupción que involucraba a funcionarios gubernamentales. Con cada revelación, Camila se hundía más en su silla. La investigación completa se publicará mañana en la primera página de El Colombiano, dijo Alejandro. Las autoridades ya han sido notificadas y se esperan arrestos en los próximos días. Don Carlos tomó la palabra. Camila, durante 40 años he construido esta empresa basándome en principios de honestidad e integridad. Lo que has hecho no solo ha dañado nuestras finanzas, sino que ha manchado la reputación que hemos tardado décadas en construir. Miguel Ángel, que había permanecido silencioso hasta ese momento, finalmente habló. Pensé que eras perfecta para Santiago. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que lo complementara y lo apoyara. Nunca imaginé que estuvieras usando su amor como un arma en su contra. Isabela, que había estado observando todo en silencio, finalmente intervino. Camila, cuando te aconsejé que le dijeras la verdad a Santiago, esperaba que fuera el comienzo de un cambio real en tu vida. No esperaba que usaras su perdón como una oportunidad para continuar traicionándolo. Camila finalmente encontró su voz. Santiago, sé que he cometido errores terribles. Sé que he mentido y te he traicionado. Pero tienes que creerme cuando te digo que te amo. Todo lo que hice fue porque tenía miedo de perderte. Santiago la miró fijamente. Si me amaras realmente, habrías dejado de traicionarme después de nuestra boda. Si me amaras realmente, no habrías continuado vendiendo información falsa que yo planteé específicamente para atraparte. El amor no se demuestra con palabras, Camila. Se demuestra con acciones. Y tus acciones me han demostrado que durante 2 años y medio he estado casado con una mentira. El abogado, que había permanecido silencioso hasta ese momento, se puso de pie. Señora Herrera, dijo usando intencionalmente el apellido real de Camila, tengo aquí los papeles de divorcio que el señor Mendoza ha decidido presentar. Basándose en la evidencia de fraude matrimonial y actividades delictivas, está solicitando la anulación del matrimonio y la recuperación de todos los activos que fueron obtenidos a través de medios fraudulentos. Camila se puso de pie bruscamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No pueden hacer esto, Santiago, por favor, podemos arreglar esto, puedo cambiar, puedo ser la esposa que mereces. Santiago se acercó a ella, y por un momento, Camila pensó que tal vez había una oportunidad de salvación, pero cuando él habló, su voz era firme y definitiva. Camila, durante 2 años y medio me enamoré de una mujer que no existía. Me enamoré de una mujer honesta, leal y auténtica.
Esa mujer era una creación de tu imaginación, diseñada para manipular mis sentimientos y robar información de mi empresa. Santiago hizo una pausa, y Camila pudo ver el dolor genuino en sus ojos, mezclado con una determinación inquebrantable. Pero lo que más me duele, continuó Santiago, no es que me hayas mentido desde el principio. Lo que más me duele es que incluso después de confesarme todo, incluso después de que te perdonara, continuaste traicionándome. Tuviste la oportunidad de cambiar realmente, de convertirte en la mujer de la que me había enamorado, y en su lugar elegiste continuar siendo exactamente la misma persona que habías sido siempre. Camila intentó acercarse a él, pero Santiago dio un paso atrás. Por favor, Santiago, sé que he cometido errores terribles, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, puedo dejar mi trabajo, puedo hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La confianza no se recupera, Camila, dijo Santiago tristemente. La confianza se construye día a día a través de acciones consistentes y honestas. Durante 2 años y medio, cada día que pasamos juntos, fue construido sobre mentiras. Cada te amo que me dijiste fue dicho mientras me traicionabas activamente. No hay terapia en el mundo que pueda reparar eso. Don Carlos se acercó a su hijo y puso una mano protectora en su hombro. Santiago ha tomado la decisión correcta, dijo. Es dolorosa, pero es correcta. No puedes construir una vida con alguien en quien no puedes confiar. Alejandro Morales cerró su maletín y se preparó para irse. La historia se publicará mañana por la mañana, dijo. Señora Herrera, le sugiero que contrate un abogado inmediatamente. Las acusaciones que se presentarán son muy serias. Isabela se acercó a Camila una última vez. Camila, cuando te aconsejé que le dijeras la verdad a Santiago, esperaba que fuera el primer paso hacia una vida más honesta. Lamento que hayas elegido usar su perdón como una oportunidad para continuar lastimándolo. Espero que algún día puedas encontrar la fortaleza para ser la persona que realmente quieres ser. Miguel Ángel, que había sido testigo de toda la relación entre Santiago y Camila, fue el último en hablar. Camila, Santiago es mi mejor amigo desde hace 15 años. He visto cómo este engaño lo ha afectado, aunque él trate de ocultarlo. Has dañado a uno de los hombres más buenos y honestos que conozco. Espero que eso pese en tu conciencia por el resto de tu vida. 6 meses después, Santiago estaba sentado en su oficina, revisando los informes trimestrales de Construcciones Valle Esmeralda. La empresa no solo había recuperado todos los contratos perdidos debido a la información filtrada por Camila, sino que había ganado varios proyectos nuevos gracias a la reputación de integridad que habían mantenido durante la crisis. La investigación de Alejandro Morales había resultado en el arresto de 12 personas, incluyendo a los directivos principales de Servicios Cielo Nocturno y varios funcionarios gubernamentales corruptos. Camila había sido sentenciada a 3 años de prisión por fraude y conspiración, aunque finalmente había cooperado con las autoridades para exponer a otros participantes en la red de corrupción. La madre de Camila, doña Patricia, había visitado a Santiago 2 meses después del escándalo. Con lágrimas en los ojos, le había pedido perdón por las acciones de su hija y le había devuelto todos los regalos caros que Camila había comprado con el dinero obtenido fraudulentamente. Crié a mi hija para que fuera honesta y trabajadora, le había dicho. No sé dónde me equivoqué, pero sé que lo que hizo estuvo terriblemente mal. Santiago había donado todos los objetos devueltos a organizaciones benéficas, sintiendo que era la manera correcta de cerrar ese capítulo de su vida. Isabela había contactado a Santiago unas semanas después del juicio. Quería disculparme, le había dicho. Cuando aconsejé a Camila que le dijera la verdad, realmente creía que estaba haciendo lo correcto. No imaginé que usaría su confesión como una manipulación adicional. Usted no tiene nada de qué disculparse, le había respondido Santiago. Su consejo fue correcto. El problema no fue que Camila confesara la verdad. El problema fue que incluso en su confesión continuó mintiendo. Y el problema más grande fue que usó mi perdón como una oportunidad para continuar traicionándome. Don Carlos había estado increíblemente orgulloso de cómo Santiago había manejado toda la situación. Mostraste sabiduría, paciencia y fortaleza, le había dicho. Cualquier hombre más joven habría reaccionado con ira,
y habría arruinado las oportunidades de obtener justicia real. Tú fuiste estratégico, legal y efectivo. Miguel Ángel había ayudado a Santiago durante todo el proceso, no solo como su mejor amigo, sino también como testigo clave en los procedimientos legales. Nunca vi las señales, le había confesado a Santiago. Camila era tan convincente, tan aparentemente sincera. Me enseñó que realmente no conocemos a las personas tan bien como creemos. En una tarde tranquila de domingo, Santiago se encontró reflexionando sobre toda la experiencia mientras caminaba por los jardines de la hacienda donde había planeado casarse con Camila. El lugar ahora tenía un significado completamente diferente para él. Ya no era el símbolo de un amor traicionado, sino el lugar donde había aprendido una de las lecciones más importantes de su vida. Santiago había llegado a entender que su venganza no había sido realmente sobre castigar a Camila. Había sido sobre proteger su propia dignidad y asegurar que la justicia prevaleciera. No había actuado por odio o rencor, sino por principios. Había dado a Camila múltiples oportunidades de cambiar realmente, y ella había elegido continuar por el mismo camino destructivo. La experiencia también le había enseñado sobre la importancia de la paciencia y la estrategia cuando se enfrenta a la traición. Su primera reacción había sido la ira y el deseo de confrontar inmediatamente. Pero al tomarse el tiempo para planificar cuidadosamente, había logrado no solo exponer la verdad completa, sino también proteger a otras personas que podrían haber sido víctimas del mismo esquema fraudulento. Santiago había recibido cartas de agradecimiento de otras empresas que habían sido víctimas de servicios cielo nocturno. Su decisión de trabajar con el periodista y las autoridades había resultado en la exposición de una red de corrupción mucho más grande, salvando a innumerables empresas y personas de futuras estafas. Pero la lección más importante que Santiago había aprendido era sobre el perdón genuino versus el perdón estratégico. Cuando le había dicho a Camila que la perdonaba el día de la boda, había estado mintiendo tanto como ella había estado mintiendo durante toda su relación. El perdón real no puede existir sin honestidad completa de ambas partes y sin una demostración genuina de cambio. Santiago se dio cuenta de que ahora, 6 meses después, finalmente podía perdonar a Camila de verdad. No porque ella hubiera cambiado o se hubiera disculpado adecuadamente, sino porque él había procesado completamente el dolor y había visto que la justicia había prevalecido. Había aprendido a separar el perdón personal del perdón legal y social. Su experiencia también había fortalecido su relación con su familia y amigos. Don Carlos había expresado repetidamente lo orgulloso que estaba de la madurez y sabiduría que Santiago había demostrado. Miguel Ángel había comentado que la experiencia había hecho a Santiago más fuerte y más sabio, preparándolo mejor para las futuras relaciones y desafíos empresariales. Un año después del escándalo, Santiago recibió una carta inesperada. Era de Camila, escrita desde la prisión donde estaba cumpliendo su sentencia. En la carta, ella no pedía perdón ni justificaba sus acciones. En cambio, simplemente reconocía el daño que había causado y expresaba gratitud por la manera en que Santiago había manejado la situación. Santiago, escribía Camila, sé que no merezco tu perdón y no te estoy pidiendo que me perdones, pero quería que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. No solo te traicioné a ti, sino que traicioné todos los valores en los que decía creer. La terapia obligatoria aquí en prisión me ha ayudado a ver que mis acciones vinieron de una inseguridad profunda y de una falta de coraje para enfrentar mis problemas de frente. La carta continuaba. También quería agradecerte por no haberme destruido públicamente cuando tuviste la oportunidad. Podrías haber filtrado información personal sobre mí a los medios. Podrías haber arruinado mi reputación de maneras que iban más allá de las consecuencias legales de mis acciones. En cambio, te enfocaste en la justicia legal y empresarial. Eso muestra una integridad que yo nunca tuve. Espero algún día poder vivir una vida honesta y contribuir positivamente a la sociedad. No para ganarte de vuelta, porque entiendo que eso nunca será posible, sino porque finalmente quiero ser la persona que pretendía ser cuando te conocí. Ojalá puedas encontrar la felicidad que mereces con alguien que realmente valore tu bondad y honestidad.
Santiago leyó la carta varias veces, y por primera vez desde el día de su boda, sintió que Camila estaba siendo completamente honesta. No había manipulación, no había intento de justificar sus acciones, no había súplicas por una segunda oportunidad, solo reconocimiento genuino del daño causado y un compromiso con el cambio personal. Santiago decidió responder la carta, no para reconciliarse o para ofrecer amistad, sino para cerrar el círculo de manera saludable. Camila, escribió, agradezco tu honestidad en esta carta. Es la primera vez que siento que estás siendo completamente auténtica conmigo. Espero sinceramente que puedas usar este tiempo para crecer y convertirte en la persona que quieres ser. Aunque nuestro matrimonio fue construido sobre mentiras, creo que los sentimientos que ambos experimentamos fueron reales, al menos en parte. Eso hace que todo sea aún más trágico, pero también significa que ambos somos capaces de amor verdadero cuando está basado en honestidad. Te deseo paz y crecimiento en tu proceso de rehabilitación, continuó Santiago, y espero que puedas usar tu experiencia para ayudar a otros a evitar los errores que cometiste. A veces nuestras peores decisiones pueden convertirse en las lecciones más valiosas que podemos ofrecer al mundo. 2 años después del escándalo, Santiago había encontrado una nueva estabilidad en su vida. Construcciones Valle Esmeralda había crecido significativamente, no solo en términos de contratos y ganancias, sino también en reputación. La manera ética en que Santiago había manejado la crisis había demostrado a clientes y competidores que la empresa realmente operaba basándose en principios sólidos. Santiago había comenzado a salir con Valeria, una arquitecta independiente que había conocido a través de un proyecto de renovación urbana. Su relación era completamente diferente a lo que había experimentado con Camila. Era más lenta, más cuidadosa, basada en un conocimiento gradual y genuino de la otra persona. Valeria conocía toda la historia sobre Camila y admiraba la manera en que Santiago había manejado la situación. Lo que más me impresiona, le había dicho, no es que hayas logrado exponer la traición, sino que hayas mantenido tu integridad durante todo el proceso. Podrías haber usado métodos cuestionables para obtener venganza, pero elegiste hacer todo de manera legal y ética. La relación con Valeria había enseñado a Santiago sobre la diferencia entre el amor basado en la fantasía y el amor basado en la realidad. Con Camila, había estado enamorado de una imagen cuidadosamente construida. Con Valeria, se estaba enamorando de una persona real, con defectos y virtudes auténticos. Don Carlos había anunciado su retiro oficial, dejando la empresa completamente en manos de Santiago. Has demostrado que puedes liderar no solo cuando las cosas van bien, sino también durante las crisis más difíciles, le había dicho. La empresa está en mejores manos contigo de lo que nunca estuvo conmigo. Miguel Ángel había sido promovido a socio de la empresa, reconociendo no solo su talento profesional, sino también su lealtad durante la crisis. Santiago le había dicho durante la celebración de su promoción, lo que viviste con Camila fue terrible, pero también te preparó para ser un mejor líder, un mejor amigo y eventualmente un mejor esposo para la persona correcta. El periodista Alejandro Morales había ganado varios premios por su investigación sobre la red de corrupción que comenzó con Servicios Cielo Nocturno. Su trabajo había resultado en reformas legislativas que fortalecían la supervisión de empresas de marketing y consultoría, protegiendo a futuras víctimas de esquemas similares. Santiago había sido invitado a hablar en conferencias empresariales sobre ética en los negocios y gestión de crisis. Su historia se había convertido en un estudio de caso sobre cómo manejar la traición personal y profesional de manera que proteja tanto los intereses personales como los principios éticos. En el 3er aniversario de lo que habría sido su boda con Camila, Santiago organizó una pequeña ceremonia en la misma hacienda donde había planeado casarse. Pero esta vez no era para una boda. Era para celebrar la inauguración de la Fundación Elena Mendoza, nombrada en honor a su madre, que se dedicaría a proporcionar educación sobre ética empresarial y apoyo a empresas pequeñas que habían sido víctimas de fraude. Esta fundación, dijo Santiago durante la ceremonia de inauguración, nace de una experiencia personal muy dolorosa,
pero su propósito es asegurar que otras personas no tengan que pasar por lo mismo que pasé yo. Queremos crear un mundo donde la honestidad y la integridad sean recompensadas y donde las prácticas fraudulentas sean expuestas y castigadas. La fundación había comenzado con una donación inicial de Santiago, equivalente a exactamente la cantidad de dinero que Construcciones Valle Esmeralda había perdido debido a las actividades de Camila. Quería convertir esa pérdida en algo positivo, explicó. En lugar de ver esos 8 millones de pesos como dinero robado, ahora los veo como una inversión en un futuro más ético. Valeria había ayudado a diseñar los espacios de la fundación y su trabajo había sido donado como contribución a la causa. Santiago me ha enseñado que la justicia verdadera no se trata de venganza, había dicho durante la ceremonia. Se trata de crear cambios positivos que prevengan que otras personas sufran el mismo daño. Durante la ceremonia, Santiago recibió una sorpresa inesperada. Isabela, la consultora que había aconsejado a Camila confesarlo todo, se había presentado como voluntaria para trabajar con la fundación. Quiero usar mi experiencia en consultoría ética para ayudar a empresas a crear culturas donde la honestidad sea realmente valorada, le había dicho a Santiago. Mi trabajo con Servicios Cielo Nocturno me enseñó que no es suficiente simplemente decirle a las personas que sean éticas, había explicado Isabela. Tenemos que crear sistemas y culturas que hagan que ser ético sea la opción más fácil y más recompensada. La fundación también había establecido un programa de becas para estudiantes de familias de bajos recursos que quisieran estudiar administración de empresas o ética empresarial. Santiago quería asegurar que las personas que venían de circunstancias difíciles, como Camila había venido, tuvieran alternativas legítimas para mejorar sus vidas sin recurrir a actividades fraudulentas. 5 años después del escándalo, Santiago y Valeria se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la casa familiar de los Mendoza. La ceremonia fue completamente diferente a la boda planeada con Camila, más pequeña, más personal y centrada en la unión de 2 personas que realmente se conocían y se amaban. Don Carlos, ahora de 75 años pero aún vibrante, caminó con Valeria hacia el altar, un honor que ella había solicitado porque consideraba a don Carlos como el padre que nunca había tenido. Doña Elena, emocionada hasta las lágrimas, había ayudado a Valeria a elegir un vestido que era elegante pero sencillo, reflejo de la personalidad auténtica de la novia. Miguel Ángel sirvió nuevamente como mejor hombre, pero esta vez su rol se sentía completamente diferente. No había nerviosismo subyacente, no había secretos ocultos, solo la celebración genuina de 2 personas que habían elegido construir una vida juntos basada en la transparencia completa. Los votos matrimoniales de Santiago fueron completamente diferentes a los que había escrito para Camila. Esta vez no habló sobre la confianza como algo que se daba automáticamente, sino como algo que se construía día a día a través de acciones consistentes. Valeria, dijo, prometo no solo amarte, sino también ser digno de tu amor cada día a través de mi honestidad, mi integridad y mi compromiso con nuestro crecimiento mutuo. Valeria, en sus votos, reconoció la experiencia pasada de Santiago sin mencionarla directamente. Santiago, admiro no solo al hombre que eres hoy, sino también la manera en que has convertido tus experiencias más difíciles en sabiduría y fortaleza. Prometo ser tu compañera en la construcción de una vida basada en la verdad, el respeto mutuo y el amor auténtico. La recepción fue una celebración de la comunidad que Santiago y Valeria habían construido juntos. Empleados de Construcciones Valle Esmeralda, beneficiarios de la Fundación Elena Mendoza, colegas de Valeria en su práctica arquitectónica independiente, y familiares y amigos que habían apoyado a ambos durante su proceso de conocimiento mutuo. Durante su discurso en la recepción, Santiago habló sobre las lecciones que había aprendido sobre el amor verdadero. Hay una diferencia entre enamorarse de una imagen y enamorarse de una persona, dijo. La imagen puede ser perfecta, pero es frágil y falsa. La persona real tiene defectos, pero también tiene la capacidad de crecimiento, honestidad y amor genuino. Prefiero una vida real con una persona real a una fantasía perfecta que se desmorona al primer toque de la realidad. Alejandro Morales,
quien había cubierto la historia original del fraude, estaba presente como invitado personal de Santiago. Durante la recepción, le comentó a Santiago que su historia había inspirado varios otros casos donde víctimas de fraude habían elegido buscar justicia a través de canales legales en lugar de venganza personal. Tu enfoque se ha convertido en un modelo, le dijo Alejandro. Hemos visto al menos una docena de casos en los últimos años donde personas traicionadas han seguido tu ejemplo. Documentar evidencias, trabajar con autoridades, buscar justicia real en lugar de venganza emocional. Has creado un precedente positivo. 6 meses después de su matrimonio con Valeria, Santiago recibió una notificación de que Camila había sido liberada de prisión después de cumplir 2/3 de su sentencia por buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación. Junto con la notificación, recibió una carta final de Camila. Santiago escribía: «No te escribo para pedirte nada ni para justificar nada. Te escribo porque quería que supieras cómo he usado estos 3 años para cambiar realmente. He completado mi educación universitaria aquí en prisión, estudiando trabajo social y ética empresarial. Quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a otras personas a evitar los errores que yo cometí». La carta continuaba: «También quería disculparme formalmente con tu familia y con todas las empresas que dañé a través de mis acciones. He preparado cartas de disculpa para cada una de ellas, no porque espere perdón, sino porque es lo correcto. He aprendido que la responsabilidad verdadera requiere reconocer específicamente a cada persona afectada por nuestras acciones. He sabido a través de noticias sobre tu matrimonio con Valeria y sobre la fundación que creaste. Me alegra saber que pudiste convertir algo tan doloroso en algo que ayuda a otras personas. Eso demuestra la clase de hombre que siempre fuiste, la clase de hombre que yo no supe valorar cuando lo tenía. Finalmente», concluía la carta, «quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de enfrentar las consecuencias reales de mis acciones. Sé que suena extraño agradecer a alguien por exponerte y llevarte a la justicia, pero tu enfoque me obligó a cambiar de verdad. Si simplemente me hubieras echado de tu vida sin consecuencias legales, probablemente habría continuado por el mismo camino destructivo. Al asegurar que enfrentara la justicia real, me diste la oportunidad de una rehabilitación genuina». Santiago compartió la carta con Valeria, quien la leyó cuidadosamente antes de comentar. «Se siente genuina», dijo Valeria. «No está pidiendo nada, no está justificando nada, solo está reconociendo responsabilidad y expresando gratitud. Eso es muy diferente a las manipulaciones que describes de antes». «Sí», acordó Santiago. «Esta es la primera comunicación que he recibido de ella que se siente completamente honesta. No hay agenda oculta, no hay intento de manipulación, solo responsabilidad y gratitud». Santiago decidió responder brevemente a la carta. «Camila», escribió, «me alegra saber que has usado este tiempo para crecimiento genuino. Tu reconocimiento de responsabilidad y tu compromiso con ayudar a otros muestran el tipo de cambio real que esperaba ver cuando inicialmente decidí trabajar con las autoridades en lugar de simplemente expulsarte de mi vida. Te deseo éxito en tu nueva vida y en tu trabajo ayudando a otros. Que tu experiencia sirva como una lección valiosa para cualquiera que esté tentado a tomar atajos deshonestos en la vida». 2 años después, la Fundación Elena Mendoza había ayudado a más de 50 empresas pequeñas que habían sido víctimas de fraude, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también consultoría legal y empresarial para ayudarlas a recuperarse y fortalecer sus operaciones contra futuras estafas. Santiago había recibido reconocimiento nacional por su trabajo en ética empresarial, pero lo que más valoraba era el impacto real que la fundación estaba teniendo en comunidades de todo Colombia. Había visto empresas familiares que estaban al borde de la quiebra debido a fraudes similares al que él había experimentado, recuperarse y prosperar con el apoyo adecuado. Valeria había desarrollado un programa especial a través de la fundación que proporcionaba servicios arquitectónicos gratuitos para pequeñas empresas que habían sido víctimas de fraude y necesitaban rediseñar sus espacios comerciales como parte de su recuperación. Su trabajo había demostrado cómo el diseño físico
podía ser parte del proceso de sanación y reconstrucción. Un día, mientras Santiago revisaba propuestas para nuevos proyectos de la fundación, su asistente le informó que tenía una visitante inesperada. Para su sorpresa, era Camila. Se veía completamente diferente, más madura, más seria, vestida de manera profesional pero sencilla. «Santiago», dijo Camila cuando él la recibió en su oficina, «sé que no tengo derecho a pedirte tiempo, pero quería hablarte en persona sobre algo importante». Su voz era diferente también, más directa, sin la manipulación sutil que Santiago recordaba de antes. «¿De qué se trata?», preguntó Santiago, manteniendo un tono profesional pero no hostil. «Estoy trabajando con un grupo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para crear un programa nacional de prevención de fraude empresarial», explicó Camila. «Quieren usar mi experiencia como alguien que cometió estos crímenes para ayudar a diseñar programas de prevención más efectivos. Pero antes de aceptar quería pedirte tu opinión». Santiago la estudió cuidadosamente. «¿Por qué mi opinión es importante para ti?» «Porque tú fuiste la víctima principal de mis acciones», respondió Camila honestamente. «Y porque has demostrado que es posible convertir la experiencia de ser víctima de fraude en algo que ayuda a prevenir que otros pasen por lo mismo. Tu fundación es un modelo de cómo las víctimas pueden convertirse en agentes de cambio positivo». «También», continuó, «quería asegurarme de que mi participación en este programa no fuera vista como un intento de rehabilitar mi imagen pública o de aprovecharme de mi notoriedad. Quiero hacer esto por las razones correctas, y tu perspectiva me ayudaría a asegurar que lo estoy haciendo por los motivos apropiados». Santiago reflexionó por un momento. «¿Qué te motiva a hacer este trabajo?», preguntó. «Honestamente», respondió Camila, «culpa y responsabilidad. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero puedo usar mi experiencia para prevenir que otros causen el mismo daño. También he trabajado con otros exconvictos durante mi rehabilitación, y he visto cómo muchos de ellos recurrieron al fraude porque creían que no tenían otras opciones. Quiero ayudar a crear sistemas que proporcionen alternativas legítimas antes de que las personas lleguen al punto de tomar decisiones desesperadas». Santiago consideró la propuesta de Camila durante varios días antes de responder. Consultó con Valeria, con su padre, con Miguel Ángel y con los miembros del consejo de la Fundación Elena Mendoza. También habló con Alejandro Morales, cuya perspectiva como periodista que había cubierto tanto el fraude original como la rehabilitación de Camila era valiosa. «Es un territorio complicado», le había dicho Alejandro. «Por un lado, los exconvictos que han experimentado una rehabilitación genuina pueden ser recursos increíblemente valiosos para la prevención del crimen. Por otro lado, existe el riesgo de que esto sea percibido como una manera de capitalizar sobre notoriedad pasada». Valeria había ofrecido una perspectiva particularmente útil. «La pregunta no es si Camila merece esta oportunidad», había dicho. «La pregunta es si su participación realmente ayudaría a prevenir que otras personas cometan los mismos crímenes. Si la respuesta es sí, entonces negar esa oportunidad por razones personales sería poner los sentimientos por encima del bien público». Don Carlos había sido más directo. «Hijo», le había dicho, «tu madre siempre me enseñó que la justicia verdadera incluye la posibilidad de redención. Si Camila realmente ha cambiado y puede ayudar a prevenir que otros cometan los mismos errores, entonces apoyar ese trabajo es consistente con los valores que hemos tratado de vivir». Finalmente, Santiago decidió reunirse nuevamente con Camila para discutir los detalles específicos del programa propuesto. Durante esa reunión, Camila le mostró el currículum completo del programa, los objetivos específicos y el tipo de trabajo que estaría haciendo. «El programa se enfocaría en 3 áreas principales», explicó Camila. «Primero, educación en escuelas secundarias y universidades sobre las consecuencias reales del fraude empresarial. Segundo, entrenamiento para empresarios sobre cómo reconocer y prevenir esquemas fraudulentos. Tercero, programas de apoyo para personas en situaciones económicas desesperadas que podrían estar tentadas a recurrir a actividades ilegales». «¿Cuál sería tu rol específico?», preguntó Santiago. «Sería parte de un equipo multidisciplinario», respondió Camila.
Mi trabajo específico sería compartir mi experiencia personal como estudios de caso, ayudar a diseñar materiales educativos que muestren las consecuencias reales del fraude y trabajar con psicólogos para entender las motivaciones que llevan a las personas a cometer estos crímenes. También, añadió, parte del programa incluiría trabajar con víctimas de fraude para ayudar a diseñar mejores sistemas de apoyo y recuperación. Tu fundación ya está haciendo trabajo pionero en esta área y el programa nacional querría colaborar con organizaciones como la tuya. Santiago se dio cuenta de que el programa realmente podía ser beneficioso y que la participación de Camila podría añadir una perspectiva valiosa que no se podría obtener de otra manera. Después de más consideración, decidió darle su apoyo al programa, con algunas condiciones específicas. «Apoyo tu participación en este programa», le dijo Santiago a Camila durante su reunión final sobre el tema, «pero con ciertas condiciones que creo son importantes tanto para la efectividad del programa como para asegurar que sea éticamente sólido. Primera», continuó Santiago, «cualquier material educativo que uses debe incluir no solo tu perspectiva como alguien que cometió fraude, sino también perspectivas de víctimas. Quiero que los estudiantes y empresarios que participen en el programa entiendan completamente ambos lados de la situación. Segunda, cualquier compensación que recibas por este trabajo debe ser transparente y apropiada. No debe parecer que estás beneficiándote financieramente de tu notoriedad criminal, pero también es importante que puedas sostener tu vida mientras haces este trabajo. Tercera, dijo Santiago, quiero que la Fundación Elena Mendoza sea consultada en el desarrollo de los materiales y programas relacionados con apoyo a víctimas. Hemos aprendido mucho en los últimos años sobre lo que realmente ayuda a las víctimas de fraude a recuperarse y esa experiencia debería ser incorporada en el programa nacional. Finalmente, concluyó Santiago, quiero que entiendas que esto no cambia nada sobre nuestro pasado personal. No es una reconciliación, no es perdón en el sentido personal, y no significa que tengamos algún tipo de relación ongoing más allá de esta colaboración profesional específica. Es simplemente un reconocimiento de que tu experiencia puede ser valiosa para prevenir que otros pasen por lo que ambos pasamos. Camila asintió a cada una de las condiciones. Entiendo completamente, dijo, y estoy de acuerdo con todas esas condiciones. De hecho, estoy agradecida de que estés dispuesto a separar el beneficio público potencial de nuestros sentimientos personales. Eso muestra la misma integridad que siempre mostraste. Hay una cosa más, añadió Camila. Quiero que sepas que he seguido el trabajo de tu fundación durante estos años, no para interferir o para mantener algún tipo de conexión contigo, sino porque estaba genuinamente inspirada por cómo convertiste una experiencia tan negativa en algo tan positivo. Tu ejemplo me ayudó a entender cómo la responsabilidad real se ve en acción. Santiago sintió que finalmente había llegado al punto donde podía interactuar con Camila como dos profesionales trabajando hacia objetivos similares, sin la carga emocional del pasado, interfiriendo con la posibilidad de crear algo positivo juntos. En ese caso, dijo Santiago, creo que este programa puede ser realmente valioso. Y creo que tu participación, dentro de los parámetros que hemos discutido, puede hacer una diferencia real en la prevención del fraude empresarial. 3 años después, el Programa Nacional de Prevención de Fraude Empresarial había sido implementado en 15 ciudades de Colombia y había demostrado resultados mesurables en la reducción de fraudes reportados y en el aumento de denuncias de actividades sospechosas por parte de empresas que habían participado en el entrenamiento. Camila había encontrado su vocación en este trabajo, desarrollándose como una educadora efectiva y una defensora de la transparencia empresarial. Su trabajo había sido instrumental en el diseño de materiales educativos que mostraban las consecuencias reales del fraude, tanto para las víctimas como para los perpetradores. La Fundación Elena Mendoza había expandido su trabajo a nivel nacional, colaborando no solo con el Programa de Prevención de Fraude, sino también con otras organizaciones que trabajaban en ética empresarial y apoyo a víctimas de crímenes financieros. Santiago y Valeria habían tenido su primer hijo, Carlos Elena Mendoza, nombrado así en honor a ambos abuelos.
La experiencia de ser padre había dado a Santiago una perspectiva completamente nueva sobre la importancia de construir un mundo más ético y honesto para las futuras generaciones. Durante una conferencia nacional sobre ética empresarial, Santiago y Camila se encontraron trabajando en paneles separados pero relacionados. Santiago habló sobre transformar victimización en liderazgo ético, mientras que Camila presentó sobre de perpetrador a educador, usando experiencia personal para prevención de crímenes. Al final de la conferencia, se encontraron brevemente en el área de networking. Su interacción fue profesional pero cordial, un testimonio de cómo ambos habían crecido desde los eventos traumáticos de años anteriores. «Tu presentación fue muy impactante», le dijo Santiago a Camila. «Los datos que mostraste sobre la efectividad del programa son impresionantes». «Gracias», respondió Camila. «Y tu trabajo con la fundación continúa siendo inspirador. Escuché que han ayudado a más de 200 empresas ahora». «Sí», dijo Santiago, «y una parte significativa de ese éxito viene de las lecciones que aprendimos sobre la importancia de abordar tanto las consecuencias inmediatas del fraude como las causas sistémicas que lo permiten». Fue una conversación breve pero significativa, demostrando que dos personas que habían experimentado una traición profunda podían eventualmente trabajar hacia objetivos comunes sin negarse la humanidad mutua. 10 años después del día que habría sido su boda con Camila, Santiago reflexionaba sobre todo el camino que había recorrido. Estaba sentado en su oficina, ahora expandida para acomodar no solo Construcciones Valle Esmeralda, sino también las operaciones de la Fundación Elena Mendoza, leyendo el informe anual que mostraba el impacto que habían logrado. La fundación había ayudado a más de 500 empresas víctimas de fraude. Había proporcionado becas educativas a cientos de estudiantes de familias de bajos recursos y había contribuido a cambios legislativos que fortalecían las protecciones contra el fraude empresarial en Colombia. El Programa Nacional de Prevención de Fraude, en el que Camila participaba, había sido adoptado como modelo por otros países de América Latina y había demostrado una reducción del 30% en fraudes empresariales reportados en las regiones donde había sido implementado. Santiago y Valeria ahora tenían 3 hijos: Carlos Elena, de 7 años, Isabela Esperanza, de 5 años, y Miguel Santiago, de 2 años. Sus nombres reflejaban las personas que habían sido importantes en el proceso de sanación y crecimiento de Santiago: sus padres, la mujer que había aconsejado a Camila a confesar la verdad, y su mejor amigo que había estado a su lado durante todo. Don Carlos, ahora de 83 años, había vivido para ver no solo la recuperación completa de su empresa después del escándalo, sino también su transformación en un símbolo de integridad empresarial en Colombia. Había expresado repetidamente que estaba más orgulloso del carácter que Santiago había mostrado durante la crisis que de cualquier éxito financiero que hubieran logrado. Doña Elena, de 78 años, había encontrado una nueva pasión trabajando con la fundación, usando su experiencia en obras benéficas para ayudar a diseñar programas de apoyo más efectivos para familias afectadas por fraude empresarial. Miguel Ángel había desarrollado su propia empresa de arquitectura especializada en diseño ético y sostenible, colaborando frecuentemente con Construcciones Valle Esmeralda en proyectos que priorizaban tanto la excelencia técnica como la responsabilidad social. Alejandro Morales había escrito un libro sobre el caso, titulado Justicia Constructiva: Cómo convertir traición en transformación social, que se había convertido en lectura obligatoria en varios programas universitarios de ética empresarial y periodismo investigativo. En esta reflexión de 10 años, Santiago se dio cuenta de que la traición de Camila, aunque increíblemente dolorosa en el momento, había sido el catalizador para el crecimiento más significativo de su vida. No solo había aprendido sobre la importancia de la confianza genuina versus la confianza ingenua, sino que había descubierto su capacidad para transformar experiencias negativas en fuerzas positivas para el cambio social. La historia había enseñado a Santiago que la justicia verdadera no se trata de destruir a quien te ha dañado, sino de crear sistemas y oportunidades que prevengan que el mismo daño se repita. Su enfoque había resultado no solo en consecuencias apropiadas para Camila, sino también
en protecciones para futuras víctimas potenciales y oportunidades de rehabilitación para futuros perpetradores potenciales. En una tarde tranquila, mientras Santiago jugaba con sus hijos en el jardín de su casa, reflexionó sobre las lecciones más profundas que había aprendido de toda esta experiencia. La más importante era que el amor verdadero requiere no solo sentimientos intensos, sino también conocimiento real, respeto mutuo y valores compartidos. Con Camila había experimentado pasión y atracción, pero había estado basado en una ilusión. Con Valeria había desarrollado algo más profundo, una partnership basada en el conocimiento mutuo completo, la honestidad constante y el crecimiento compartido. Sus hijos lo habían inspirado a continuar el trabajo de construcción de un mundo más ético. Quería que crecieran en una sociedad donde la honestidad fuera recompensada y donde las personas en situaciones desesperadas tuvieran alternativas legítimas antes de recurrir a actividades fraudulentas. Santiago también había aprendido sobre la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Había llegado a perdonar genuinamente a Camila, no porque ella hubiera ganado ese perdón, sino porque cargar resentimiento habría impedido su propio crecimiento y felicidad. Pero el perdón no había requerido reconciliación personal. Había sido posible mantener límites saludables mientras también reconocía la humanidad y el potencial de cambio de Camila. La experiencia también le había enseñado sobre la importancia de la paciencia estratégica cuando se enfrenta a injusticia. Su instinto inicial había sido reaccionar inmediatamente con ira, pero al tomarse el tiempo para planificar cuidadosamente, había logrado resultados mucho más efectivos y duraderos. Finalmente, Santiago había aprendido que las experiencias más dolorosas de la vida a menudo contienen las semillas de las contribuciones más significativos que podemos hacer al mundo. Su traición personal se había convertido en una fuerza para la justicia social, y su dolor individual había sido transformado en protección para otros. Mientras veía a sus hijos jugar, Santiago sintió una profunda gratitud, no por la traición que había experimentado, pero sí por la fortaleza, sabiduría y propósito que había desarrollado como resultado de navegar a través de esa experiencia con integridad. Esta reflexión le recordó que la verdadera medida de nuestro carácter no se encuentra en los momentos fáciles de la vida, sino en cómo elegimos responder cuando somos testados por las circunstancias más difíciles. Y en esa medida, Santiago sabía que había elegido bien. Esta historia nos enseña que la venganza más poderosa no siempre es la más ruidosa o destructiva. A veces, la justicia más efectiva viene de la paciencia, la estrategia y el compromiso con hacer lo correcto, incluso cuando hemos sido profundamente dañados. Santiago pudo haber destruido a Camila de maneras crueles y personales, pero en su lugar eligió un camino que resultó en justicia legal, protección para otras víctimas potenciales e incluso oportunidades de rehabilitación genuina para quien lo había traicionado. La historia también nos recuerda que el amor verdadero debe estar basado en el conocimiento real de la otra persona, no en ilusiones o fantasías. Las relaciones construidas sobre mentiras, sin importar qué tan convincentes sean, eventualmente se desmoronan. Pero las relaciones construidas sobre honestidad, respeto mutuo y valores compartidos pueden crecer y fortalecerse incluso cuando enfrentan desafíos. Finalmente, esta historia demuestra que nuestras experiencias más dolorosas pueden convertirse en nuestras contribuciones más valiosas al mundo, si elegimos usar esas experiencias para crear cambio positivo en lugar de simplemente buscar venganza personal. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Santiago? ¿Habrían tenido la paciencia para planificar una respuesta tan estratégica o habrían reaccionado inmediatamente con ira? ¿Creen que Santiago tomó las decisiones correctas o hay algo que habrían hecho diferente? Me encantaría escuchar sus reflexiones sobre esta historia. Por favor, déjenme saber qué calificación le darían a esta historia del 1 al 10 y cuéntenme desde dónde nos están escuchando. Si tienen alguna historia similar de traición, justicia o transformación personal que quieran compartir, estaría muy interesado en conocerla. Sus experiencias y perspectivas enriquecen nuestra comprensión de estos temas tan universales, pero tan personales.